imaginar. Entre letras vive un eco que te quiere acompañar. Son historias que te envuelven y te enseñan a soñar. Cierra los ojos, déjate llevar. La voz del cuento te empieza a guiar. Páginas que hablan, mundo sin final. Voces que revelan lo que nadie vio jamás. Desde antiguos reinos hasta el mismo mar. Páginas que hablan. Déjate encontrar. Bienvenidos a este rincón donde las palabras cobran vida. Aquí, cada historia abre una puerta a nuevos mundos, y cada capítulo es un viaje que recorreremos juntos. Ponte cómodo, respira hondo, y deja que la magia de la narración te envuelva. Comienza la historia. Los Riddle. Prólogo. La casa estaba en silencio, rota solo por el sonido seco de las gotas que caían de una grieta en el techo. Sentada en una esquina del suelo frío, ella apretaba la varita en sus manos como si de ello dependiera su vida. Su rostro estaba demacrado, sus labios partidos, y su vientre redondeado era la única señal de esperanza en un lugar que carecía de ella. La soledad se apoderó de la casa como una sombra, oscura y persistente. Él se había ido, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y el vacío que antes llenaban sus promesas. Había pensado que el amor, el verdadero, surgiría entre ellos, que la magia más poderosa no sería una poción como la Mortentia, sino el lazo genuino de dos almas que se eligen sin reservas. Pero estaba equivocada. Él la había abandonado, justo cuando más lo necesitaba. No importaron las noches en vela ni las esperanzas susurradas al viento. Con un hijo creciendo dentro de ella y la escasez asfixiándola, se encontró enfrentándose al mundo sola. El dinero se acababa, la comida apenas alcanzaba para unos días más. Desesperada, tomó su varita, y con manos temblorosas, intentó recordar el hechizo. Gémino, se dijo una y otra vez, con la voz quebrada por los recuerdos de su padre, de sus abusos, de las palabras crueles que alguna vez la hicieron dudar de su propia valía. Cada intento era como una batalla contra el peso de aquel pasado que nunca parecía dejarla en paz. Finalmente, lo logró. El pan se multiplicó, el caldero se llenó de caldo, y aunque las lágrimas seguían rodando por su rostro. Aún así, cada pequeño triunfo venía acompañado de un susurro en su mente: ¿qué hice mal? ¿Por qué él no se quedó? No era solo el hambre lo que intentaba combatir, era el vacío, la soledad, el miedo de enfrentar un futuro incierto. Pero, mientras acariciaba su vientre y sentía las débiles patadas del bebé que crecía dentro de ella, juró que, pase lo que pase, no permitiría que su hijo sufriera como ella lo había hecho. Porque aunque el mundo parecía decidido a romperla, ella lucharía con todo lo que tenía para proteger la pequeña luz que llevaba en su interior. El guardapelo descansaba en su mano temblorosa, brillando con un fulgor tenue bajo la luz tenue de la vela. Era lo último que le quedaba, la única conexión tangible con una historia que le habían contado entre susurros y secretos. El legado de Salazar Slytherin. Había jurado nunca desprenderse de él, pero el hambre y la desesperación pesaban más que cualquier promesa. Se lo entregó al prestamista con una mirada llena de derrota. Él lo examinó con avaricia, sus ojos calculando el valor, pero le ofreció apenas un puñado de galeones y unos pocos síquels. Un insulto, pensó, pero no tenía elección. Tomó el dinero y salió del oscuro callejón, sintiendo que había dejado una parte de sí misma atrás. El oro apenas alcanzó para llenar su alacena durante unos días. Obligada a usar la magia para multiplicar la comida, se enfrentó una vez más a sus demonios internos. Cada vez que intentaba un hechizo, escuchaba la voz de su padre resonando en su mente, cruel y despiadada. Inútil. Sí. Jamás serás digna de este legado. Las palabras la paralizaban, sus manos temblaban y los resultados eran desiguales. A veces funcionaba, otras veces no. El embarazo avanzaba y su cuerpo se sentía más pesado, más cansado. Cada movimiento era un esfuerzo, cada día que pasaba se sumaba al peso emocional que cargaba. Pasaba horas sentada en la misma silla, mirando por la ventana, preguntándose qué futuro le esperaba al hijo que llevaba en su vientre. ¿Merecía él sufrir las mismas carencias y dolores que ella? ¿Podría protegerlo de un mundo que parecía decidido a aplastarla?
Una noche, mientras acariciaba su vientre hinchado, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. El eco de las palabras de su padre seguía atormentándola, pero esta vez, algo en su interior pareció revelarse. No sería él, ni su ausencia, ni el cruel legado de los Riddle lo que definiría su vida. Ni la de su hijo. Las noches eran largas y crueles, más aún cuando los sueños la traicionaban. Siempre era la misma pesadilla, su padre la encontraba, la atrapaba como si fuera una presa indefensa. Sus gritos resonaban en su mente, esas palabras llenas de veneno que desgarraban su autoestima. No sirves para nada, nunca serás suficiente. A su lado, su hermano se reía, imitando con burla los insultos que su padre lanzaba como dagas. Era un ciclo interminable de angustia que la dejaba despierta, jadeando, con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. En el mundo real, se movía con cautela, casi como una sombra. Hacía todo lo posible para no llamar la atención, temiendo que su familia pudiera encontrarla. El miedo era su constante compañero, un peso invisible que cargaba cada vez que salía a la calle. Su vientre cada vez más abultado hacía que la gente la mirara con curiosidad, pero ella mantenía la cabeza baja, caminando rápido, con la varita oculta en la manga, preparada para defenderse si alguien intentaba detenerla. No tenía a nadie. Ni amigos, ni familia, ni siquiera una vecina que le ofreciera una taza de té. Estaba completamente sola. Pero ese día, mientras caminaba por un camino empedrado buscando algo de alivio para su soledad, se encontró con un edificio que parecía salido de otro tiempo. Un orfanato, con muros desgastados pero una atmósfera de tranquilidad que la invitaba a acercarse. Desde una ventana, vio a una monja arrodillada, rezando en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Cuando la puerta se abrió, las monjas la miraron con ojos amables pero sorprendidos. «Estoy embarazada», les dijo, casi sin voz. «No tengo dónde ir, ni dinero para tener a mi bebé en un hospital». Su confesión era un hilo que apenas mantenía su dignidad unida. Las hermanas no preguntaron más. La invitaron a entrar, ofreciéndole un asiento y una taza de sopa caliente que la hizo llorar por primera vez en semanas. Entre susurros, les explicó que no podía arriesgarse a dar a luz en su casa. No quería exponer a su bebé a problemas ni complicaciones, y tampoco a los fantasmas de su pasado. Aquella noche, en una cama sencilla pero cálida, se acarició el vientre. Aquí será, pensó, mirando el techo del cuarto que le habían asignado. Aunque todavía estaba asustada y agotada, había algo en aquel lugar que la hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que su bebé podía llegar al mundo en paz. Los días se habían convertido en una rutina de soledad. Ella apenas salía de la habitación, solo lo hacía cuando era absolutamente necesario, como para comer algo en el comedor del orfanato. Caminaba lentamente, con las manos apoyadas en las paredes para mantener el equilibrio, porque las piernas le temblaban cada vez más. Su embarazo había avanzado hasta el punto en que el simple hecho de moverse era un esfuerzo monumental. En esas pocas ocasiones en que cruzaba el pasillo hacia el comedor, las monjas la miraban con preocupación. Intentaban ofrecerle palabras amables, pero ella las esquivaba, con la cabeza gacha, murmurando apenas un agradecimiento. Volvía a su habitación lo más rápido que podía, cerrando la puerta tras de sí como si fuera un refugio, o quizás una prisión. El silencio era su única compañía. Las horas se alargaban, y su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Estaba sola en este mundo, completamente sola. La injusticia de todo lo que había vivido la aplastaba, recordándole cada día lo cruel que podía ser la vida. El padre de su hijo la había abandonado, su familia la había maltratado, y ahora, aquí estaba, en una habitación ajena, esperando el momento de dar a luz sin nadie a su lado. A veces se preguntaba si lo lograría. Su cuerpo estaba agotado, pero también su alma. Había noches en que se quedaba mirando el techo, acariciándose el vientre y luchando por no derrumbarse. Todo esto es por ti, susurraba al bebé que se movía dentro de ella, como si aquellas palabras pudieran darle la fuerza que le faltaba. Las noches eran largas y agitadas, y últimamente los sueños se habían vuelto más vívidos, más inquietantes. En su mente, veía a dos niños idénticos, con el mismo rostro que el hombre que había amado y que la había dejado. Ambos eran tan guapos como él, con los mismos ojos penetrantes y el cabello oscuro que siempre había admirado.
Pero en el sueño no había amor ni consuelo, solo una sensación de inquietud, como si los rostros de aquellos pequeños escondieran algo más profundo, algo que no podía comprender. Se despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza y un dolor punzante en el vientre. Estaba segura, el momento estaba cerca. Cada vez que intentaba moverse, el dolor aumentaba, como una advertencia. Acarició su abdomen redondeado, tratando de tranquilizarse. Ya casi, pequeños, susurró, aunque la voz le temblaba. El sueño seguía rondando su mente, los rostros de los niños idénticos apareciendo una y otra vez. ¿Serán como él? Se preguntaba mientras las lágrimas comenzaban a brotar. ¿Me recordarán lo que perdí? Los dolores se hicieron más frecuentes, más intensos. Apenas podía mantenerse de pie, y cada movimiento le costaba un esfuerzo titánico. Sabía que no faltaba mucho. Pronto, los sueños dejarían de ser solo imágenes en su mente. Pronto, sus hijos estarían aquí, en el mundo real, en un mundo que ella no sabía si podía ofrecerles. El dolor físico era constante, pero el miedo y la incertidumbre la desgarraban aún más. Estaba sola, tan sola como nunca había estado, y sin embargo, sentía que todo dependía de ella. Cerró los ojos, tratando de respirar profundamente, aferrándose. Nunca mencioné a las monjas mi sueño sobre los dos bebés, algo que no podían comprender. Ellas eran mugles. El sueño, con los dos bebés idénticos y sus ojos llenos de misterio, parecía demasiado cercano a la verdad. 31 de diciembre de 1926. Orfanato de Goole, Londres. La noche era helada, y las campanas de la iglesia anunciaban la cercanía de un nuevo año. Pero en el interior del orfanato todo estaba centrado en un acontecimiento mucho más inmediato: el nacimiento de un bebé. La joven madre, apenas una sombra de sí misma, se retorcía en el improvisado lecho de parto, rodeada por las manos hábiles y las palabras tranquilizadoras de las monjas. Entre ellas, la hermana Margaret lideraba la escena con firmeza, aunque en el fondo no podía evitar pensar en algo: espero que el niño se parezca al padre. Era un pensamiento algo cruel, pero incluso ella, con toda su bondad, admitía que la joven no destacaba precisamente por su belleza. Los gritos de la mujer rasgaron el silencio de la noche, pero tras lo que pareció una eternidad, el llanto de un recién nacido llenó el cuarto. Era un varón, de ojos cerrados y un pequeño mechón de cabello oscuro pegado a la frente. Entre los jadeos, la madre levantó la cabeza y susurró: Tom, como su padre. Y Sorbolo, como el mío. La hermana Margaret arqueó una ceja. Sorbolo, repitió en voz baja, mientras envolvía al pequeño en una manta limpia. Era un nombre extraño, incluso para alguien que parecía venir de una vida complicada. Por un momento, pensaron que quizás la joven provenía de un circo, o que su vida antes del orfanato había estado llena de excentricidades y secretos. Pero antes de que pudieran interrogarla más, un grito inesperado los sacó de sus pensamientos. Otro bebé. Las monjas, sorprendidas pero listas, ayudaron a traer al mundo al segundo hijo, otro varón. Sin embargo, cuando miraron hacia la madre para preguntarle cómo quería llamarlo, descubrieron que su fuerza la había abandonado. Su rostro estaba pálido, inmóvil, y la vida parecía haberse desvanecido de sus ojos. La hermana Margaret sintió un nudo en la garganta. Acarició el cabello del recién nacido y después de un momento de reflexión, murmuró: Alan. Alan Riddle. Era un nombre sencillo, pero había algo en él que resonaba con fuerza. El orfanato quedó en silencio tras el tumulto del parto. En sus brazos, la hermana Margaret sostenía a los dos recién nacidos, dos hermanos unidos por el destino y separados por la tragedia. Tom Sorbolo Riddle y Alan Riddle. Aquella noche, entre las sombras de la pérdida y el frío de un invierno implacable, nacían dos vidas que cambiarían el mundo, aunque nadie en el orfanato podía imaginarlo aún. Mi mente empezaba a apagarse, como si cada pensamiento se disolviera en la oscuridad. El dolor era insoportable, una carga que había llevado demasiado tiempo. Siento no poder estar con vosotros. Lo intento, pero no puedo más. Este sufrimiento, este peso, ha sido más fuerte que yo. Cuando vuestro padre se fue, me arrancaron un pedazo de mí misma. Una parte que nunca volví a encontrar. Lo que quedaba era solo un vacío, uno que intenté llenar con esperanza por vosotros, pero no fue suficiente. Cada día era una batalla,
no solo contra la soledad, sino contra todos los recuerdos, contra todo lo que me dijeron que era y todo lo que nunca pude ser. Lo siento tanto, no quiero que escuchéis mis palabras llenas de tristeza. No quiero que sintáis el dolor que yo sentí. Pero quiero que sepáis esto, he luchado. He luchado con todo lo que tenía, aunque no haya sido suficiente. Mi único deseo, el único consuelo que me queda, es que vosotros nunca tengáis que pasar por esto. Que nunca sintáis esta cara. Espero que encontréis luz donde yo solo encontré sombras. Espero que tengáis una vida que yo no pude daros. Y sobre todo, que recordéis que os amé con cada parte de mí, incluso cuando me sentía rota. Perdón por no poder estar ahí para vosotros. Perdón por dejaros demasiado pronto. Pero siempre seréis lo mejor de mí. Las monjas del orfanato de Gul lloraron en silencio aquella noche, conscientes de la tragedia que se había desatado en sus muros. 2 pequeños angelitos habían llegado al mundo, pero sin su madre para cuidarlos. La hermana Margaret, con los ojos llenos de compasión, tomó a los 2 bebés en sus brazos, uno en cada lado, y susurró: «No os preocupéis, pequeños. Aquí estamos para cuidaros. Sois 2 bebés hermosos, y merecéis todo el amor del mundo». Durante 2 años, la hermana Margaret fue una madre para ellos. Los arrullaba cuando lloraban, les daba el biberón con paciencia y les dedicaba las pocas horas libres que tenía, cantándoles canciones suaves bajo la tenue luz del orfanato. Tom y Alan crecieron fuertes, aunque incluso a esa edad parecían llevar un peso invisible en sus pequeños corazones, como si, de algún modo, entendieran que les faltaba algo. Pero la vida en el orfanato, como todo, no permaneció inmutable. Un día, los pasillos del lugar se llenaron de murmullos y miradas preocupadas. La hermana Margaret había sido reasignada a otro orfanato en el norte de Inglaterra. Los niños nunca entendieron por qué se marchaba, solo que ya no estaría allí. En su lugar llegó la hermana Agnes, una mujer de rostro severo y carácter aún más duro. Agnes no era como Margaret. Su paciencia era corta, y su afecto, inexistente. No le gustaban los niños, y no lo ocultaba. Cada llanto, cada travesura propia de la infancia era respondida con regaños ásperos y miradas frías. Su presencia llenó el orfanato de tensión, y pronto Tom y Alan, junto con los demás niños, aprendieron a mantenerse en silencio, a no llamar la atención. La calidez que Margaret había traído con ella se desvaneció, reemplazada por el frío que Agnes imponía. A los 2 años, los hermanos ya habían aprendido la lección más dura de todas: el mundo no siempre es amable. Y no siempre hay brazos abiertos para reconfortarte. En el orfanato, la atmósfera era fría y opresiva. Las monjas, severas y rígidas, no mostraban ningún tipo de calidez hacia los niños. Eran estrictas, sin espacio para caricias ni sonrisas. La comida era escasa, las camas duras y el edificio, en general, daba la sensación de estar desvencijado, como si los años hubieran dejado su huella de abandono en cada rincón. El orfanato no ofrecía consuelo ni esperanza, solo una existencia gris y monótona. A pesar de todo esto, yo no lo veía como algo tan terrible. Era el único lugar que conocía, la única familia que tenía. Las monjas, aunque duras, nos cuidaban de alguna manera. A veces me costaba no sentirme agradecido por tener un techo sobre mi cabeza, algo de comida y alguien que al menos se preocupaba por nuestra supervivencia. Aunque la vida en el orfanato era difícil, lo veía como lo único posible, lo único que conocía. Mi hermano, Tom, no lo veía de la misma forma. Él odiaba el orfanato. La frialdad de las monjas, la escasez de cariño y el ambiente áspero le hacían sentir atrapado. Su enojo se desbordaba y, a menudo, se manifestaba en comportamientos violentos. No quería ser parte de ese lugar, y su rabia lo aislaba aún más. Los otros niños le temían, no solo por su mal genio, sino por esa oscuridad que parecía acompañarlo, algo que los hacía sentir que él era diferente, más distante. Mientras él se alejaba cada vez más de los demás, yo trataba de entenderlo, pero no podía compartir su visión del mundo. Era el orfanato lo único que conocía, y, de alguna manera, había aprendido a sobrevivir allí. Pero veía a mi hermano sufrir, y me dolía verlo tan solo y tan lleno de rencor. Aunque en el fondo sentía que, de alguna manera, él y yo estábamos atrapados en la misma cárcel, aunque nuestras formas de enfrentarlo fueran completamente distintas.
Mis amigos Sam y Paul eran mi refugio en el orfanato. Compartíamos juegos y secretos, y en medio de aquel ambiente frío, su compañía era una luz cálida. Pero cuando se trataba de mi hermano Tom, ellos cambiaban. Le tenían miedo. No era raro que me susurraran cosas, preocupados o asustados. Una vez, Sam, con la voz temblorosa, me dijo: tu hermano tiene aterrorizados a 2 críos pequeños. Los hace llorar solo con mirarlos. Paula sintió, mirando hacia el pasillo como si temiera que Tom pudiera aparecer en cualquier momento. A veces me enfadaba escuchar esas cosas, porque sentía que no entendían a Tom como yo. No es tan malo, les respondía, tratando de defenderlo. Solo está un poco incomprendido. Sabía que mi hermano era diferente, que su carácter intimidante ponía a la gente en guardia. Pero también sabía que detrás de su dureza había algo más, algo que él nunca dejaba ver. Quizás era su forma de protegerse, de sobrevivir en un lugar que nunca nos dio amor ni consuelo. Sin embargo, había algo en el que incluso yo no podía entender. Siempre parecía haber una serpiente cerca de Tom. No era algo que pudiera ignorar. Ya fuera en el jardín, detrás de los arbustos, o incluso en los rincones oscuros del orfanato, las serpientes aparecían. No parecían asustarle, al contrario, él las observaba con una calma inquietante, como si compartieran un secreto que solo ellos entendían. ¿Por qué siempre hay serpientes cerca de él? Le pregunté una vez, intentando comprender. Tom me miró con esa expresión suya, distante pero penetrante, y respondió con frialdad: tal vez porque yo no les tengo miedo. Era una respuesta que no explicaba nada y, al mismo tiempo, decía mucho. Algo en mi hermano siempre me intrigaba, algo que lo hacía diferente no solo de mí, sino de todos los demás. Mientras Sam y Paul seguían evitando cruzarse con él, yo no podía dejar de preguntarme qué era lo que realmente pasaba por su mente. ¿Y por qué las serpientes parecían buscarlo, como si lo reconocieran como uno de los suyos? Gracias por acompañarme en este capítulo. Si disfrutaste la lectura, te invito a seguir explorando más historias aquí. Hasta la próxima página, y recuerda, los libros nunca terminan, solo esperan ser leídos.